El primer caso que vamos a presentar es recategorización de un paciente con hemofilia y discrepancia entre método coagulométrico en una etapa y cromogénico, a cargo de disertantes del Hospital César Milstein, IMEC CONICET y la Academia Nacional de Medicina. Los disertantes van a ser Alejandra Baqués, que es médica hematóloga referente en hemofilia del Hospital César Milstein, Emanuel Sueldo, licenciado en Bioquímica Clínica de la Universidad de Córdoba, especialista en hematología de la Universidad de Buenos Aires de la UBA. Actualmente se desempeña en el Laboratorio de Hematología y Hemostasia del Hospital César Milstein, en el Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Garraham. Y Liliana Rossetti, que es bioquímica recibida en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y es doctora en el área de Biología Molecular. Actualmente es investigadora adjunta de CONICET en el Laboratorio de Genética Molecular de Hemofilia del Instituto de Medicina Experimental CONICET, Academia Nacional de Medicina, y docente de la Cátedra de Genética de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos. Podemos pedir que utilicen los micrófonos de... Hola, buenas tardes a todos. Les vamos a compartir un caso, como bien dijeron, del hospital que representamos, que es el Hospital César Milstein, junto con la Academia Nacional de Medicina, el CONICET. Este es un paciente de 44 años, sexo masculino, consultó inicialmente en el año 2014 para evaluación traumatológica. Al momento de la consulta, el paciente presentaba artropatía avanzada en ambas caderas, rodillas y codos, y se desplazaba en ese momento, el año 2014, con muletas porque tenía el miembro inferior izquierdo en una semiflexión permanente de 60 grados. Como antecedentes personales, un diagnóstico de hemofilia leve, diagnosticado en la niñez, no sabía expresar exactamente la edad de diagnóstico, con tratamiento a demanda desde el diagnóstico, aproximadamente mayor a 150 exposiciones. No tenía antecedentes familiares de hemofilia. Bueno, vamos a ver el laboratorio al momento de ingreso al hospital, en el momento de la consulta. Tiene un hematocrito de 48%, glóbulos blancos de 6.500 y plaquetas de 289.000. En cuanto al estudio de hemostasia, el tiempo de protrombina, que era normal. En este momento teníamos un coagulómetro STA Compact de Stavo, un APTT prolongado de 51 segundos que fue realizado con el reactivo STA-APTT y un tiempo de trombina normal. Entonces, en base a su antecedente, digamos, de diagnóstico, se le hizo el dosaje del factor 8 por ambas metodologías, por el método coagulométrico en una etapa y por método cromogénico. El valor del factor 8 por método coagulométrico fue de 8%, realizado en 3 diluciones, y por método cromogénico 2%, con el reactivo de Chromogenyx. El resto de los factores estaban dentro del rango de referencia. Entonces, en este caso tenemos un paciente que con dos diferentes metodologías para el dosaje del factor 8 muestra discrepancia, con una relación coagulométrico-cromogénico de 4, ¿sí? Siendo por método coagulométrico una hemofilia leve y por método cromogénico una hemofilia moderada. Está reportado que hay pacientes que tienen algunas variantes, ¿sí? Que muestran estas discrepancias entre el método coagulométrico y el cromogénico, siendo que hay algunas que tienen afectado el dominio de interfase, que el valor por método coagulométrico es más alto que por método cromogénico. Esto es debido a que, digamos, el factor 8 activado es inestable en la reacción y cuando hacemos el dosaje por método cromogénico con un tiempo de incubación mayor y con una alta predilución de la muestra, eso se evidencia más en el dosaje del factor que por método coagulométrico.
Vamos a ver, como era un paciente que ya había estado expuesto a, digamos, a concentrados de factor, en un tratamiento a demanda, le hacemos entonces, digamos, la detección de inhibidor y también le hacemos un estudio pre- y post-infusión de la medicación. En el caso de la preincubación podemos ver que el APTT prolongado de 51 segundos corrige con el agregado pool de plasma normal. Y en la post-incubación vamos a ver que después de incubar, ¿sí?, el paciente y el normal mezclados 2 horas a 37 grados centígrados y compararlos contra una mezcla que se hace de manera inmediata del paciente incubado y el normal incubado por separado, muestra una potencia que era de 3%, que es menor al valor de corte, con lo cual se considera que no se observa una potenciación de la inhibición del APTT con la incubación de 2 horas a 37 grados centígrados. Luego, en el estudio de pre- y post-infusión, vamos a ver nuevamente en el pre-infusión, digamos, el tiempo de protrombina normal, el APTT prolongado que corrige con el agregado de pool de plasma normal y la discrepancia entre las dos metodologías para el dosaje del factor. Y en la muestra post-infusión, luego de administrarle 16 unidades kilos del factor, muestra un factor 8 de 45% que representa un 105% de recuperación, ¿sí? Digamos que estaba dentro de lo esperado en cuanto al objetivo terapéutico. Y por último, le hicimos la titulación del inhibidor, ¿sí?, por el método Bethesda-Nijmegen, ya que el paciente, digamos, era un paciente que era no severo, con lo cual tenía factor 8 presente en la muestra, entonces se incubó por 30 minutos a 56 grados y se lo comparó en una mezcla con una mezcla control, haciendo en partes iguales una mezcla de calibrador con el plasma deficiente en factor 8 que contenía Fonviloran, también calentado a 56 grados por 30 minutos. Ambas mezclas se incuban 2 horas a 37 grados centígrados y luego se mide la actividad del factor, en este caso por método coagulométrico en una etapa, dando un título de inhibidor negativo de 0.2 unidades Nijmegen-Bethesda por mililitro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, entonces, a partir de estos datos que se obtuvieron desde la clínica y del laboratorio bioquímico, nos es derivada la muestra al laboratorio de genética. Nosotros utilizamos los valores de actividad de factor para que nos oriente qué metodologías tenemos que aplicar particularmente para detectar la variante que estaría generando esa deficiencia en la actividad del gen, en este caso del gen de factor 8. Como el paciente tenía dos valores, dependiendo del método utilizado, entre 2 y 8%, lo consideramos entre grado leve o moderado, ¿sí? Y aplicamos la segunda parte que está desde color azul, indicada en nuestro algoritmo de trabajo del laboratorio. A partir de realizar todos esos estudios moleculares, obtenemos dos variantes, encontramos en este paciente y en función de criterios de asignación de patogenicidad que están recomendados por el Colegio Estadounidense de Genética y Genómica Médica, estas variantes se pueden clasificar desde patogénicas hasta benignas, como está indicado acá en esta parte. Bueno, este es el informe que entregamos, una parte, ¿no? Es bastante más largo, pero donde estas son las variantes que encontramos. En un caso, una fue asignada como benigna, ya que es una variante de secuencia donde no hay, es una variante que está muy presente en la población general, ¿sí? Es decir, no está asociada al cuadro clínico de hemofilia. En cambio, la otra variante no está presente en la población general, eso es un criterio muy importante. Otro criterio que nosotros seguimos para asignar patogenicidad es revisar la base de datos específica que se dedica a todas las coagulopatías, como es el EAHAD. En este caso consultamos la base de datos para el gen de factor 8. No había reportes de esta variante de nucleótidos, ¿sí? Es una guanina por una timina. Ese cambio en esta posición predice el cambio del aminoácido triptofano a cisteína.
Entonces, como no está reportada, hay que hacer estudios más exhaustivos para ver si realmente esto puede causar una alteración en la actividad del factor 8, en este caso, como era lo que se evidenciaba en el paciente. Entonces, entre ellos, primero revisamos los aminoácidos, vemos que entre sí, tanto su estructura química como física, el tamaño, etcétera, son bastante diferentes, entonces eso nos está dando un grado que ese cambio va a afectar a la molécula y su actividad. Después revisamos en proteínas, se denominan proteínas ortólogas de distintas especies, ¿sí? Humano y comparado con un montón de especies mamíferas, y vemos que el triptofano siempre está conservado. Entonces, si está conservado en todas las especies, quiere decir que cumple una función importante. Entonces, ese cambio impacta. Aparte, la cisteína tiene azufre en su estructura, es muy distinta. Y luego lo otro que hacemos es un modelado por homología en 3D y simplemente, si bien el programa nos advierte qué características se afectan, por ejemplo, que está oculto y en este caso aparece expuesto el aminoácido, cambia el tamaño de la molécula, etcétera. Entonces, también nos está sugiriendo, si bien es un programa predictivo, que podría alterar la función. Y todos otros programas in silico también, entre 21 programas 16 programas, 14 arrojaron que probablemente era dañino o patogénico. Y por último, desde el laboratorio, también lo otro que analizamos es la literatura asociada a discrepancia y lo que vemos es justamente esta sustitución de aminoácidos se halla en el dominio A3 del gen del factor 8 y lo que está descrito es un poco lo que nos contó Emanuel recién, que defectos agrupados en estas regiones en interfaces de los dominios A desestabilizan la molécula. En realidad esa desestabilización es lo que genera que el factor 8 tenga menor actividad, pero a su vez eso repercute en la metodología de medición. Y bueno, como vemos que es importante contar con las dos metodologías, sobre todo para estos casos donde hay discrepancia, ¿no? Y el paciente, la primera consulta fue en el año 2014, en el año 2019 volvió, es decir, que lo perdimos unos cuantos años. Y lo que nosotros nos planteamos era, evidentemente, el paciente, a pesar de estar catalogado como leve, tenía un fenotipo severo, con un promedio de sangrado anual, que es el ABR de 22, y entonces, en estos pacientes, ¿cuál sería el objetivo terapéutico de profilaxis? Teniendo en cuenta que el ideal de profilaxis es que los pacientes estén por encima del factor 8, 1% la mayor parte del tiempo. Y siguiendo esa línea de pensamiento, ¿cuál sería entonces el esquema de infusión? Tendríamos que hacer un esquema basado en dosis kilopeso, basado en la farmacocinética, basado en la clínica. Y finalmente, que no es un tema menor en un paciente que está con miras de realizar una cirugía próximamente, es cuál es el riesgo de desarrollo de inhibidor. Entonces, como les comenté, el paciente reingresó después de estar atendiéndose, creo que en su provincia, y la movilidad inicial había tenido un deterioro francamente significativo. Si ustedes recuerdan, la primera consulta el paciente estaba en muletas y ya cuando ingresó en el año 2019 se desplazaba en silla de ruedas. Por lo tanto, nosotros la conducta quirúrgica, lo que nosotros tomamos de los interrogantes que les comenté previamente es, iniciamos un protocolo de profilaxis 3 veces por semana con una dosis quizás un poco más baja de lo que habitualmente utilizamos. Tomamos la elección de utilizar un producto plasmático que tenga más contenido de von Willebrand y diferimos la indicación de artroplastía de cadera izquierda 6 meses, de manera tal de que si desarrollara un inhibidor no fuera en el medio de una cirugía de alta complejidad. Bueno, en ese momento el laboratorio muestra, le hicimos también pre y post incubación de la PTT 2 horas a 37 grados.
Bueno, entonces hicimos el pre y post infusión y el pre post incubación. En el caso del pre infusión, nuevamente en este caso lo hicimos, ya cambiamos de equipamiento, lo hicimos con otro coagulómetro. En este caso era un coagulómetro óptico, a diferencia del anterior que era mecánico, y que es el Sysmex S2500 de Siemens, donde usamos otros reactivos para hacer el tiempo de protrombina y el APTT, donde el tiempo de protrombina era normal, el APTT también era prolongado, que en este caso nos da un ICA de 12%, el 8 coagulométrico utilizando otros reactivos distintos al valor anterior es de 10%, y por método cromogénico, utilizando también otro reactivo de la marca de Siemens, nos daba 3%, es decir, que independientemente del reactivo con el que estábamos utilizando o del instrumento, la discrepancia se mantenía con una relación coagulométrico cromogénico de 3,3, pero vimos que el paciente, digamos, fenotípicamente tenía más clínica de un paciente moderado que de leve, ¿sí? En este caso, el coagulómetro óptico nos da información acerca de la curva de formación del coágulo, que en este caso los parámetros de velocidad de aceleración y desaceleración eran significativamente inferiores respecto a un grupo control de donantes sanos. Y cuando hicimos el pre y post incubación, en este caso la post incubación mostraba un 8% de potencia de la inhibición de la PTT con la incubación de 2 horas a 37 grados, con lo cual, digamos, había un efecto tiempo y temperatura dependiente en este momento, con un título de inhibidor que era de 0,7 unidades Nijmegen-Bethesda por mililitros, que lo confirmamos por método cromogénico dando un valor de 0,8. Es decir, que en este caso estábamos ante un paciente con un inhibidor antifactor 8 positivo, con una recuperación en la muestra post-infusión de 44%, que es inferior a, digamos, al objetivo terapéutico. Bueno, entonces una de las complicaciones que uno no desea que ocurran en hemofilia es la aparición de un anticuerpo inhibidor. Están asociadas, desde el punto de vista de la patología, digamos, del inhibidor, se considera como algo complejo, es decir, que tiene un componente genético y un componente ambiental que lo desencadena. Nosotros estudiamos la parte genética, recuerdan que habíamos encontrado esta variante. En los pacientes no severos con hemofilia es bastante más baja la incidencia de inhibidor, es un poco más raro, pero dependiendo las regiones en particular de la molécula del factor 8 en que se ubiquen estos cambios de aminoácido, generan cambios en la antigenicidad y el sistema inmune, a veces cambios tan importantes de estructura de tipo de aminoácido, cuando el paciente recibe el tratamiento, reconoce como no propio el factor 8 infundido y se generan estos anticuerpos. Y bueno, estas son pocas las mutaciones que están descritas y esta sería una nueva. Y en cuanto a la incidencia, este es un trabajo que presenta la incidencia acumulada de inhibidor en pacientes no severos, y lo que se observa en la literatura es que demoran más tiempo, que necesitan, no es que necesitan, pero presentan más días de exposición hasta que desarrollan ese anticuerpo inhibidor. El porcentaje es alrededor de este 10-12%, a diferencia de los casos severos donde llega a ser en el 30%. Y lo otro que se observa es que también aparecen tardíamente, ya que con el incremento de la edad cambian las características del sistema inmune y eso reduce la tolerancia. Hoy en día se habla mucho de esa palabra, tolerancia del sistema inmune es menor y por eso también aparecen más tardíamente. Y otra cosa es que en general, pero eso después nos van a contar mejor los chicos, suelen estar menos expuestos a la infusión de factores estos pacientes por la clínica. Pero bueno, ahí no me quiero...
Bien, ya para finalizar, agradecerles la atención y estas son las recomendaciones. Quizás poner un poco de luz en este grupo heterogéneo de pacientes, recordarles que es un paciente que estuvo 40 años consultando en diferentes lugares y donde se tomó como punto cardinal el nivel basal de factor 8. Hay que prestar atención al fenotipo, las recomendaciones. Hoy por hoy hay aval en la literatura acerca de hacer tratamientos más intensivos en pacientes más leves y, bueno, por supuesto, la enorme importancia de trabajar en equipo con un laboratorio especializado en hemostasia y el perfil genético que nos puede ayudar a adelantarnos a cualquier complicación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Bueno, vamos a dar comienzo a las preguntas, dando prioridad a la gente que está en el auditorio. No sé si alguien desea hacer alguna consulta. No. Alejandra Escasiet. Bueno. Bueno, por supuesto, felicitar, pues un trabajo excelente, tanto desde el laboratorio y la gran importancia que tiene no solo la fase analítica, habiendo probado distintas determinaciones y poniendo a punto las determinaciones conocidas y las de sustratos cromogénicos que no son usadas en todos los laboratorios, y que, bueno, no todo termina en la parte analítica, sino que el trabajo posanalítico que ustedes hacen junto con la parte de genética y con la parte clínica, por supuesto, es que le da luz a esto y nos pueden decir que a qué se debe esta discrepancia, ¿no es cierto? A lo que la doctora Rossetti explicaba, ese cambio de triptófano por cisteína que genera en esos análisis in silico que a mí me parecen formidables porque nos permiten ver lo que vemos en el laboratorio, darle forma y poderlos verlos en una foto. Bueno, aparte de felicitarlos por eso, quería preguntarte, bueno, Emanuel o cualquiera para contestarlo, ¿cuál es el consejo? Porque acá tenemos una prueba que dio por encima del valor. Vos dijiste que con un equipo daba 4 la relación el coagulométrico sobre el cromogénico y con los de Siemens daba 3 con algo, o sea, estaba por ahí. Bueno, ¿cuál sería la recomendación? Yo siempre pensando en la generación de trombina, que es un método global que podría estar abarcando tanto todo este aspecto, ¿no? Diríamos, porque el método cromogénico tiene una larga incubación que permite a veces ver esos pequeños cambios que no los ve el método coagulométrico, que es mucho más rápido. La dilución, etcétera. ¿Qué podrías recomendar entonces al laboratorio, no general, pero al laboratorio de hemostasia, que capaz que no hace específicamente hemofilia, para que no se escapen estas cosas? Claro, o sea, hay distintas variantes que pueden ya sea o dar el coagulométrico más alto que el cromogénico o al revés, dar más alto el cromogénico que el coagulométrico. En general está recomendado en hemofilia hacer el diagnóstico con las dos metodologías, sobre todo por estas discrepancias, pero obviamente siempre el mandatorio es la clínica. El paciente tenía varios episodios de sangrado, o sea, estaba en plan de una artroplastía, eso era un paciente, digamos, sangrante, entonces los niveles más bajos son los que uno tomaría como los que correlacionarían con la clínica. Y siempre, obviamente, los valores en el laboratorio es un valor, pero siempre hay que correlacionarlo con el paciente, ¿no? Y bueno, ya que estamos, que vos lo nombraste, ¿y en qué casos el método coagulométrico está por debajo del método cromogénico, o sea, la inversa? O sea, en este caso, las variantes afectan al dominio de interfase, que es cuando el 8 se activa, que se comporta de manera inestable. Digamos, el caso contrario serían aquellas variantes que afectan o al sitio de clivaje por trombina o al sitio de unión al factor 9, que, digamos, con el cromogénico, como hay exceso de 9 y hay pequeñas cantidades de trombinas, eso no se pone tan manifiesto como en el coagulométrico. O sea, porque es más fisiológico, diríamos, en este caso último, el método coagulométrico.
en ese caso. Y en general eso es discutido, digamos. En el método cromogénico haces una alta predilución de la muestra, pones condiciones en exceso, no siempre, a veces se dice que no es tan parecido a lo fisiológico, pero a veces se pone de manifiesto la variante de manera más importante que con el otro método. Claro, en el método cromogénico, los factores que vos agregás son factores, no son fisiológicos, no son del paciente, son agregados. Y incluso están en condiciones en exceso, sí. Bueno, por eso estaría bueno si pudiéramos probar, bueno, ya empezamos a hacer algo en colaboración, pero con respecto a esto, que realmente no tenía tanto conocimiento, hacer una prueba como la generación de trombina, donde tenemos una incubación prolongada y bueno, quizás nos pueda dar una buena información, viendo los trombogramas que se generan, cuánto tarda, cuál es el pico, etcétera, los parámetros. Así Sí, que incluso pusimos lo de la waveform, de la curva de formación del coágulo, pero digamos todavía con este nuevo equipamiento estamos analizando y la idea es comparar este paciente con un grupo, digamos, control de moderados y con un grupo leve para ver a cuál se parece más esos parámetros de la waveform de velocidad, aceleración y desaceleración. O sea, también esas son pruebas globales que son complementarias, te dan una información, pero obviamente la clínica siempre es sí, mandatoria. Bueno, desafío que hagamos la generación entonces. Siguiendo con la misma línea. Un minuto. Perdón. Sí, para no cambiar. Siguiendo con lo mismo. Con respecto a estas variantes, estas 7 mutaciones que causan variantes que aumentan el nivel de cromogénico, ¿ustedes tuvieron? O Liliana, no sé, en la academia, si han tenido pacientes de Nosotros estos. tenemos un par de pacientes, pero en general el método cromogénico fue más bajo que el método coagulométrico. Sí. Perfecto, gracias. No sé, Sí. Lili, si quieres comentar. Un caso. Que en los trabajos de las discrepancias de hemofilias no severas, lo que se ve es que la generación de trombina coincide con el cromogénico, o sea, y coincide con la clínica. Si sangra, el cromogénico es más bajo, la generación de trombina alterada, y a veces, cuando no sangra, pero el coagulométrico es bajo, la clínica siempre va más asociada con el cromogénico y la generación de trombina. Bueno, una última pregunta porque estamos en tiempo, si alguien desea hacer. Ahí. Muchísimas gracias, excelente su presentación. Bueno.